Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social, que como sabéis es una asignatura del primer cuatrimestre del primer año del grado de Trabajo Social. Para mí es un privilegio poderos dar esta asignatura porque además es una asignatura súper atractiva. Es una asignatura que si cogemos todas las asignaturas de primero y decimos, a ver, ¿cuál es la que más trabajo social se da? De todo lo que va a tener, de todo, derecho, no sé qué, no sé cuánto, tenéis un montón de cosas, ¿no? En la que más trabajo social se da es en esta asignatura. Aquí os vais a hartar de ver trabajo social, de analizar trabajo social y de entender sobre todo cómo se hace el trabajo social, porque lo vamos a dar a niveles teóricos, evidentemente. Ya en la carrera iréis trabajando en muchas dimensiones, incluso tendréis una parte práctica, etcétera, etcétera, un poquito más adelante. Pero aquí vamos a empezar a ver cómo funciona un trabajador social, qué hace un trabajador social, qué funciones tiene y cómo organizamos nuestra cotidianidad técnica y profesional, ¿vale? Lo vamos a ver desde el punto de vista de profesión y lo vamos a ver desde el punto de vista de ciencia, disciplina científica, que somos las dos cosas, ¿vale? Y es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, os recuerdo, eh, la semana pasada hubo una presentación informal en el Centro Asociado de la UNED de Sevilla, donde se daba a conocer la asignatura, pero no se daba contenido porque en verdad las clases empiezan hoy. ¿Vale? Entonces, esa presentación, yo sé que vinieron algunas personas, lo que vamos a hacer es que, aunque yo ya os he mandado enlace a la grabación de la sesión, los contenidos, todo lo que se vio, vamos a repetir las cuatro cositas importantes que tenemos que tener claras de la asignatura, si os parece, y la vamos viendo, ¿vale? Bueno, los que no me conozcáis, yo me llamo Baristo Barrera, soy vuestro profesor tutor. Os recuerdo que los tutores en la UNED ni os evaluamos ni marcamos los contenidos de la asignatura, que eso viene todo estructurado desde Madrid, sino que somos un enlace para que mejor entendamos la asignatura y podamos afrontar de la mejor manera posible la evaluación cuando llegue el caso. Yo soy trabajador social, soy antropólogo. He trabajado en las adopciones, en familia, en servicios sociales comunitarios y mucho tiempo también con programas de mayores. Y en la actualidad soy catedrático de trabajo social, pero en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ¿vale? Donde me dedico básicamente a publicación científica y a investigación de trabajo social, un poquito para que conozcáis mi perfil. Y tengo el inmenso placer de ser tutor de la UNED, que para mí es un verdadero privilegio. Con ello, más o menos digo porque como vamos a ver mucha parte de profesional, de trabajo social, muchos de los ejemplos que yo os pueda traer, pues seguramente tendrán que ver con mi trayectoria profesional porque los tengo más cercanos y para mí son rápidamente recurribles a esos ejemplos, ¿no? Bien, voy a explicaros un poco en qué consiste, pero ya digo, muy, muy resumido porque ya lo tenéis por ahí, voy a compartir pantalla con vosotros y con vosotras para que veáis. Sería la presentación. Eso, vamos a ponerlo un poquito más grande. Edición. Vale, si desde casa no se ve, por favor, avisarme con el micro. Bueno, la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social, brevemente. Os he comentado que es una asignatura que vamos a empezar respondiendo precisamente a lo que es el propio trabajo social. Claro, tenemos que tener claro en qué carrera nos hemos metido. Porque claro, dice, niño, ¿qué está estudiando? Trabajo social. Y la pregunta, ¿y eso qué es? Y ahora nosotros le decimos tirirí, pero todo lo que le digamos, pues la gente nos va a decir que no se entera. Eso es lo que quitan los niños, los que cuidan a los mayores, los voluntarios. Usted, voluntario, para una carrera, para ser voluntario, no. Hay voluntarios, claro que hay voluntarios, pero no es un trabajador social, es un voluntario, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos claro en qué va a consistir nuestra carrera, nuestra titulación y este lío en el que nos hemos metido tan bello, que es el trabajo social. Por eso vamos a ver estos 11 temas, ¿vale? Los vamos a ver todos. A ver, estos que son muchos temas, pues ya apretamos. Pero vemos todos los temas porque la idea es que vosotros cuando os enfrentéis a la prueba evaluativa, al menos hayamos tocado de alguna forma todos y cada uno de los contenidos evaluables. ¿Se ha entendido esto? ¿Vale? Entonces lo intentaremos avanzar lo mejor posible. Entonces empezaremos viendo cuáles son los fundamentos de la profesión, objetivos y principios del trabajo social, el uso de las teorías y los modelos de intervención en trabajo social, los modelos clásicos y emergentes. Fijaros, si en los primeros dos temas nos enteramos de qué somos y qué hacemos, en el tema 3 ya es cómo hacemos trabajo social. Por eso vamos a ver diferentes maneras. El trabajo social tiene lo que se llama modelo de intervención, que cada teoría te explica
de qué manera o de qué forma tú puedes, con esa teoría, hacer un tipo de trabajo social distinto. No os preocupéis que esto lo vamos a ir viendo muy despacito. Veremos también un tema de ética, fundamental para nosotros. Trabajamos con seres humanos, lo llama ética profesional y deontología del trabajo social. Tenemos un código deontológico que los médicos y otras profesiones que enmarcan nuestra actividad profesional y además se nos puede exigir responsabilidades. Por tanto, lo tenemos que conocer, ¿vale? Veremos los lugares donde hay trabajadores sociales, son los denominados ámbitos de intervención en trabajo social. Veremos desde los más clásicos, por ejemplo, un centro de servicios sociales, hasta lo más último y trabajaremos hasta cómo se estudia en etnografía en trabajo social o se trabaja en determinados colectivos o conjuntos que normalmente no son tradicionales de que haya trabajadores sociales, pero que están los trabajadores sociales, ¿vale? Casi que en cualquier cosa podemos encontrar trabajadores sociales, cualquier ámbito. Veremos con qué hacemos trabajo social, documentos técnicos utilizados, entrada social, los conceptos, utilidades, cualidades, tipologías y también un tema 7 de instrumentos técnicos utilizados. Aquí veremos desde instrumentos de medición hasta documentos como el informe social, la historia social, la vida social, todo este tipo de elementos que son la ficha social que son muy, muy importantes para nosotros. Veremos también un tema de investigación, no solamente somos disciplina, o sea, no solamente somos profesión, sino que también somos disciplina científica, por tanto generamos conocimiento y creamos teoría a partir de muchas cosas, por ejemplo, nuestra actividad profesional, ¿vale? Veremos también fundamentos de los métodos experimentales en trabajo social, que es un tema derivado de la investigación, donde se dice cómo se hace experimentación en trabajo social, con lo cual es maravilloso. Ya digo que yo me dedico a la investigación, parte de las investigaciones que yo realizo son experimentos que sus resultados nos arrojan luz para hacer un mejor trabajo social o atender un tipo de problemática social, ¿vale? Que son muy potentes. El tema 10 veremos los fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo social de grupo, que es una dimensión muy específica de nuestro trabajo social. Lo veremos en la profundidad que nos permite el tema, porque más adelante tendréis otra asignatura de trabajo social de grupo donde todavía desarrollaréis mucho más lo que veamos en este tema, ¿vale? Y veremos también un poquito de historia del trabajo social en España, que mucho de lo que cuando lleguemos ahí, muchas de las cosas que yo cuente ya las vais a saber también por otras asignaturas que también tienen corte histórico, de tinte histórico, pero nos va a servir para afianzar mucho, mucho los contenidos, ¿vale? Con ello, recordad que lo que se evalúa en la UNED es el manual de la asignatura, que es la bibliografía básica, que la que encontráis con ese nombre, ¿vale? Que es un libro de 2022 de Segado Sánchez Cabezudo y García Castilla, que se llama Fundamentos del Trabajo Social de la editorial McGraw-Hill, ¿vale? Todo esto lo tenéis en la guía, lo tenéis a vuestra disposición en un montón de sitios. Si no lo habéis adquirido todavía, pues en biblioteca ya sabéis que tenéis a vuestra disposición estos manuales también para poderlos ver y trabajar, ¿vale? Y yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Hay otra bibliografía complementaria en la que nosotros ahora mismo no vamos a entrar porque no son materias exigibles de evaluación, ¿vale? ¿Qué tipo de evaluación nos van a poner? Van a poner un tipo T. El tipo T de 20 preguntas a realizar en una hora. El tipo 3, si controlamos la asignatura, no debe de ser dificultoso. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Claro, si sabemos la asignatura, si no la sabemos, vamos a tener un problema. Pero eso como en todos los exámenes. Pero en principio no es excesivamente problemático el examen, ¿vale? Sí es verdad que hay que tener en cuenta que los errores tienen penalización. Es decir, ¿cómo es la fórmula? Pues es acierto menos errores partido por 2. Es decir, cada respuesta, nos pone aquí, ¿no? Haces bien, suma 0,5 y cada respuesta que haces mal te resta 0,25, ¿eh? ¿Vale? Sería la forma en que se hace. Con lo cual, tendríamos que sacar, ya sabéis, un 5. Dentro de lo que serían los sistemas de evaluación de la UNED, ya sabéis que o voy solo a examen o opto por una evaluación mixta de voy a examen, que lo tengo que aprobar, más una prueba de evaluación continua. Esa PEC es voluntaria. ¿Se ha entendido? Es un trabajo que se nos puede encargar, que se nos va a poner en una fecha concreta en nuestra aula virtual y que se entrega a través del aula virtual, un espacio creado para ello, ¿vale? Y que si nosotros la presentamos en tiempo y forma, estamos optando a este sistema de evaluación mixto y si no la presentamos no pasa nada y vamos al examen de 0 a 10. ¿Vale? Directamente iríamos a nuestra puntuación
normal. Esa PEP es sobre un trabajo de María José Aguilar, que es una crack a nivel nacional y un encanto de ser humano, que del libro que se llama Trabajo Social, Concepto y Metodología, de un trabajo de más o menos unas 5.000 palabras aproximadas sobre cuestiones de ese libro. ¿Qué tiene a ver, la puntuación? Eh, ¿Qué tiene de bueno? Que puede realizar supondría hasta un 25% de la calificación de la evaluación final, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros optamos a ese trabajo y lo presentamos y se nos corrige, se va a hacer de la siguiente manera. Una vez que tuvieses aprobado el examen, se te pondera el examen al 75%, la fórmula es nota del examen por 75% más nota de la P por 25, ¿vale? Esa es la fórmula matemática que nos calcula la nota. ¿Qué significa? Pues significa que la PEC nos puede subir la nota, pero también nos la puede bajar. De hecho, se han currado los tutores de Madrid un ejemplo donde si sacas un examen un 7 y en la P sacas un 10 y se hace la fórmula, al final tendrías un 7,75. ¿Se ha entendido o no? Sacando un 10 en la P. Pero si sacas un 6 en el examen, perdón, un 7 en el examen y en la P sacas un 7 y un 6, ¿vale? Y se hace la ponderación, ¿qué ocurriría? Que en vez de un 7, que es lo que ha sacado en el examen, obtendría un 6,75, ¿vale? Si se hace esa fórmula. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues básicamente que tenéis que tomar vosotros decisiones. Si os resulta rentable el esfuerzo de ese tipo de trabajo para esa manera de evaluar, ¿vale? Mi recomendación, pues la verdad que nos han dicho, ¡hala! Que esto es muy bueno y voy a incentivar la participación en la P. No, pero también es verdad que en un momento dado, si tenéis un 10 y tenéis una nota más bajita, os podría subir un poco esa calificación, ¿vale? Ponderarlo. Pues porque te la puedes sumar. Ahí te ha puesto el ejemplo. Ajá. Claro. Eso tenéis que ponderar, ¿vale? Si te pone el ejemplo, si el estudiante tiene un 3,5, no te ha puesto un criterio de rasero de aprobado. Es puntuativa, pero no se pega. Exactamente. Exacto. ¿Vale? Vosotros tomáis la decisión. ¿Vale? Sí, el trabajo, la extensión, todo eso viene en la guía. De todas maneras, cuando abren la PEC, cuando la abren, os van a poner un aviso y en ese aviso vienen unas instrucciones. O sea, os vuelven a decir exactamente lo que se os pide y en el tiempo que se os pide. ¿Vale? Aunque más o menos aquí ya vienen unas instrucciones que el que la quiera hacer puede ir adelantando trabajo. ¿Vale? Importante. Esa P la tenéis que entregar siempre a través de no, es que muchas veces me la mandáis a mí, no me la mandáis a mí, porque yo no soy receptor, no puedo recibir vuestro trabajo, sino que es la plataforma la que os da como el ok de que lo había entregado en un tiempo, en una hora, etcétera, etcétera. Normalmente las P's que vosotros tenéis en primero se activan todas después de Navidades, pero tenéis que tener cuidado porque después de Navidades, ¿qué son? Los exámenes. ¿Se ha entendido? Entonces, se os puede acumular trabajo o lo que sea. Por eso digo, tenéis que ver bien, primero, de cuántas asignaturas tenéis, os habéis matriculado, si os interesa hacer las P, de cuáles sí, de cuáles no, las que podéis adelantar, ¿vale? De todas maneras, ya digo, las instrucciones las tenéis a vuestra disposición en la guía de la asignatura. Me imagino que también en la guía del aula virtual os irán colocando la información que se requiera, ¿vale? Bueno, importante, ya sabéis que hay un repositorio de exámenes en la UNED de Calatayud, que podéis entrar con vuestras credenciales y os podéis descargar todos los exámenes de todos los años, de todas las asignaturas que queráis. ¿Vale? Entonces, recomendación, si queréis ver los tipos de test que se están aplicando y del libro último, no iros más allá de 2 años. ¿Vale? Entonces, os aseguráis que sean contenidos del último libro y de las últimas ediciones del modelo de examen que se está aplicando. ¿Se va entendiendo o no? Porque se puede encontrar exámenes de esta asignatura, yo qué sé, yo llevo desde el año 2004, ¿no? Y calculé el otro día, 2000, algo así dando estas asignaturas. Entonces, imaginaos la de manuales y sistemas de evaluación que ha habido entre medio, ¿vale? Entonces, todo eso os podréis ir para atrás, para atrás, para atrás y encontrar los exámenes, ¿vale? Entonces, 2 últimos años y fuera. Y con eso tenéis una referencia bastante buena. Bueno,
¿Dudas sobre o cuestiones que queréis preguntar sobre el funcionamiento de la asignatura? Bueno, esto en verdad es la versión breve de lo que expliqué el otro día, que era un poquito más larga, pero en verdad es lo mismo. No, no vamos a hacer, no creo que nos dé tiempo, voy a priorizar, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, voy a priorizar el dar el 100% del contenido, ¿se ha entendido lo que acabo de decir o no? Y si ya tuviéramos más holgura, pues ya trabajamos otra opción. El tipo de todas maneras, conforme vayáis viendo los temas, vais a dar cuenta de que no son excesivamente rebuscados. Mm, Costó trabajillo. Estilo texto, ¿no? Eso, exacto, bueno, pero eso, verás. Eso ya estudiantes de la UNED lo tenéis que incorporar de serie. Va a haber tipos de exámenes que sean súper cortitos, que os pongan, a ver, ¿en qué año tirirí, tirirí, tiró? Ah, 1999, veces, y sean nada más tres pequeños datos, y va a haber preguntas que van a ser una pasada. Y claro, ahora tenéis que mirar a la mijita cuál es la que tiene el error en qué frase, que es la gracia que también tiene el tipo T, ¿vale? Va a haber siempre, de eso siempre vais a encontrar, ¿vale? Es verdad que hay asignaturas que sean más propensas a la extensión en preguntas y otras que son más propensas a ser muy breves, ¿vale? Aquí encontráis de los dos tipos en esta asignatura. De todas maneras, yo digo, hacer un acercamiento conforme vayáis trabajando los temas y echándole un ojillo a lo que hay colgado de otros años y vais viendo más o menos la manera en que preguntan los determinados conceptos, ¿vale? Bueno, le digo, en principio, prioridad absoluta, dar el 100% de la materia. Segunda opción, ya pues avanzar en otras cuestiones. De todas maneras, podéis traer preguntas o dudas o lo que sea a la clase, ¿vale? Conforme vayáis avanzando. Vale. Bueno, pues si en casa, dudas, por favor. No recuerdo que todo lo que vayamos dando lo grabamos, os lo mando el enlace y con ese enlace también os mando para poder descargar el PowerPoint de la presentación. Todo lo que nosotros vayamos dando lo vamos compartiendo, ¿vale? Para que no tengáis problema ninguno con la asignatura. Bueno, vamos a empezar con la materia. Un segundito. A ver, por aquí. Se me ocupa esto. Vale, vamos a proyectar desde a casa, aquí en la sala, el tema uno que también os lo mandé, ¿vale? En verdad lo tenéis por adelantado, pero lo volveremos a mandar. Hasta que no llegue el tema 2, yo cada vez que mande algo, mando el tema 1. Se va entendiendo, ¿vale? Os recuerdo que los temas, lo que sea que os mande, lo pongo en abierto en Wola, con lo cual lo podéis descargar desde cualquier forma. Siempre os dais de alta en la plataforma y os lo descargáis gratuito. Si alguien tiene problemas con las descargas, me lo dice, ¿vale? Y buscamos otra manera de enviar los materiales o la información o lo que se requiere, ¿vale? Bueno, vamos a empezar tema uno, que es el tema de fundamentos de una profesión, el trabajo social. Vamos a centrarnos en el nacimiento del trabajo social. Para eso, evidentemente, yo voy a ir condensando muchos de los contenidos que vosotros tenéis en el libro, ¿vale? Pero si os dais cuenta, os voy a coger algunos fragmentos para que cuando hagáis la lectura más atenta o más pausada, rápidamente empecéis a ordenar la información, ¿no? Dice la introducción, analizar el nacimiento del trabajo social supone indagar en el trabajo desarrollado por muchas personas investigadoras y expertas. La mayoría coinciden en que el trabajo social se institucionaliza como profesión y disciplina con formación y corpus teórico propio a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Pero no solo se dio en estos países cuando daban los primeros pasos esas ciencias sociales. Nosotros nacemos con el resto de ciencias sociales. Más o menos, si os dais cuenta, casi todas las disciplinas científicas se nacen a finales del 19, principios del 20 y algunas un poquito más para atrás, ¿vale? Pero básicamente estamos hablando de lo que sería el corpus de las ciencias sociales, las sitúan, casi todas se sitúan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí ya somos profesión. Yo coincido con este análisis. Prácticamente todos los autores y autoras, norteamericanos, británicos y de otros países europeos, españoles también, coincidimos básicamente en que nuestro inicio como profesión especialmente está en este tiempo, en estos tiempos, en diferentes ritmos, en diferentes países. Ahora iremos viendo algunas puntualizaciones y algunos matices, pero a partir de aquí empezamos a existir. A lo mejor no nos llevábamos trabajo social, pero eran unos profesionales que hacían cosas como si de trabajadores sociales se tratase. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? ¿Vale? Aunque todavía no se llamaran social worker.
Exactamente, ¿vale? Que se consolidará un poquito más entrado ya el siglo XX con algunas de las grandes figuras pioneras del trabajo social, que como sabéis son principalmente mujeres, ¿vale? Mujeres además investigadoras. Y en esos contextos, Reino Unido, Inglaterra, perdón, y Estados Unidos. Básicamente, en esos dos contextos vamos a emerger como profesión y a partir de ahí, como todos los países, van a tener revoluciones industriales, van a tener pobreza, van a tener que atender la miseria, las nuevas miserias de ese siglo XIX y siglo XX y nuevas necesidades muy grandes, muy extensas, ¿vale? Que van a ocurrir. Necesariamente van a empezar a consolidar esas profesiones emergentes para dar contestación y salida a esos problemas sociales. Y ahí entran los trabajadores sociales. En la otra clase decía, el trabajo social no nace nunca en un país pobre, sino que nace en un país rico donde hay mucha pobreza. ¿Por qué en un país rico? Porque va a haber recursos para poder atender la población pobre. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Y alguien que necesite técnicamente organizar, bien administrar y bien hacer con esos recursos y esas potencialidades. ¿Vale? Y ahí entraríamos los trabajadores sociales. Antecedentes. Me lo he currado, ¿eh? He buscado fotos de la época para que más o menos entendamos qué es lo que se está hablando, ¿no? Así el contexto inglés en la época del siglo XIX, la visión de la pobreza se percibe como algo no aceptable en un momento social en el que se producía un aumento de la riqueza y la mejora de las condiciones de vida. Se producía de manera progresiva el aumento de la población, de la industrialización y de la urbanización. Sin embargo, a su vez, en las ciudades se producen procesos de creación de infravivienda, hacinamiento, insalubridad y bolsas de pobreza, en un proceso de crecimiento desordenado donde se siguen dando los problemas de siempre y van surgiendo nuevos problemas sociales, nuevos y muy, muy extensos. Recordad, nosotros nos situamos a finales del siglo XIX, las revoluciones industriales ya están consolidadas, precisamente en Reino Unido. Imaginaros la cantidad de masa humana que de todas las partes del país va a las grandes urbes donde están las concentraciones industriales. ¿Por qué? Porque son los únicos contextos que hay algo de empleabilidad. Recordad que en la introducción de la máquina crea un montón de desempleo, cada nueva tecnología crea un montón de desempleo en la mano de obra básica, digamos, ¿no? De fuerza bruta, ¿no? Toda esa expulsión de mano de obra es reconducida hacia los polos industriales. Estoy más o menos dando grandes saltos, pero os hago una composición, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que toda esta gente se agolpa en los suburbios, en los slums británicos, en la periferia de la gran ciudad, donde se generan grandes bolsas de miseria y de pobreza, con gran carestía y un montón de necesidades sociales muy potentes y en gran número. Era un problema que nunca antes las civilizaciones jamás la habían enfrentado de esta manera. Porque podemos pensar, no, la pobreza siempre ha existido. No es correcto. Ha existido un pobre, dos pobres, tres pobres. No sé si me estoy explicando. Estas masas de pobreza existen a partir de este momento y está creada por una serie de condiciones sociales y económicas muy concretas, ¿vale? Esto es muy, muy, muy concreto. Es como decir, no, es que en África siempre ha habido hambre. No es verdad. El hambre se crea en África, fíjate que ha habido guerra, tormenta, sequía. El hambre se crea por situaciones económicas del siglo XX. Antes no se morían los niños de inanición en África. No sé si me estoy explicando. No existía eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque se normalizan patrones que no son reales, pero son retos muy potentes. Entonces, en ese contexto, en este contexto, es donde van a crearse y se van a organizar las maneras de atención de estas poblaciones. Y en esas maneras de atender van a crearse estas nuevas profesiones que somos nosotros, ¿vale? Aquí se nos van a llamar de muchos nombres, ¿vale? Hasta que seamos los trabajadores sociales, que seremos un poquito más adelante, ¿vale? La noción de la pobreza, pensamiento de Malthus y contribuciones de Booth y Spencer son pensadores de la época. Ojo, no cualquier pensador. Lo que decían estos personajes era casi sagrado y era incuestionable. Así que si decían algo bueno por los pobres, olé. Pero cuando decían algo negativo, uf, tenían muy mala suerte de ese pobre y además que se haga lo que se dice que esta gente querían que hacer. No sé si me estoy explicando. O sea, era muy chungo. Los pobres son vistos como personas incompetentes.
vagas, con adicciones. Os decía antes que se asimilaba pobreza con alcoholismo. Con falta de capacidad o de inteligencia. Además, eres pobre y además eres tonto. O sea, todos los males se volcaban sobre la persona pobre. Socialmente se entendía que el no ser, o sea, el que era rico o tenía todo lo opuesto, todas las virtudes. Moralmente superior, más inteligente, más guapo, más trabajador, más útil. ¿Os suena todo esto? Esa es fijaros los procesos. Claro, si esto es así, el que es pobre, porque además de ser tonto, será que quiere ser pobre, porque el rico que quiere ser rico se esfuerza, es rico y mirad lo bien que le va. Por favor, estos discursos se construyen en esta época, pero no han muerto. Cosas como, pues si no encuentro un trabajo será porque no quiere. Pues anda, qué bonito. ¿Cómo que porque no quiero? En mi pueblo no hay trabajo. En mi ciudad no hay trabajo. Y me he hecho una titulación, una carrera, no sé qué, y a mí no me contrata nadie. ¿Yo tengo la culpa? Yo ya me estoy ofreciendo como mano de obra cualificada. ¿Ha entendido? Pero es muy fácil culpar al parado, al pobre, al vago, y demás vago, ¿no? Se percibe la pobreza como un problema inevitable en la condición humana y se considera que se pueden evitar de manera individual. Por ello, las herramientas más idóneas es la autoayuda. Oye, si tú eres pobre será porque tú quieres y lo haces muy mal. Y como lo haces muy mal, pues venga, vamos a hacer cosas para que tú te autoayudes. Lo de la autoayuda no es, como veis, no es nuevo. Es una harta de viejo. Cuando es autoayuda significa tú tienes la culpa, tuya la responsabilidad, espabilate porque aquí no hay huerta de hoja. ¿Se ha entendido? Esto es como, por ejemplo, si tú ahora vas al SAE, ¿no? Y te dicen, vamos a hacer política activa de empleo. Y te dicen, política activa de empleo. Vamos a hacer un curso de cómo hacer un buen currículum. Vamos a hacer un curso de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo grupal. ¿Os suena esto? Claro, porque si no encuentra trabajo, será porque no sabe hacer un currículum. No porque no haya puesto de trabajo. Que tú no sabes. No te enteras. Verás como cuando tú hagas este curso, encuentra trabajo. Ay. Bueno, vamos a seguir. Porque no funciona así, ¿no? La noción de la pobreza, esa noción, esos pensadores, hay uno que destaca especialmente. Lo vais a ver en varias asignaturas, pero os traigo hasta la... No sé si llamarlo foto, porque creo que no existía un retrato de la época. Esta imagen del muchacho que es Sir Robert Malthus. Cuidado, Malthus era el científico de la época. Cuando hablaba Malthus, normalmente eran foros, wow, ¿vale? Y decía algo, todo el mundo hacía, uy, uy, asentía con la cabeza como diciendo, ¿qué razón tiene? Y ojo, que a los que les hablaba eran la gente que tomaba decisiones. Eran políticos, gente del gobierno, gente de la banca, gente, cuidado. No sé si me estoy explicando. Es decir, no era cualquier foro. Entonces, lo que decía era muy importante, muy influyente. Malthus no centra su pensamiento en las causas de la pobreza, sino en sus consecuencias, en la situación que produce a las personas de manera individual y a sus familias. Según los preceptos malthusianos, la pobreza está identificada con la carencia de previsión. O sea, tú eres pobre porque no se ha hecho bien para que no lo sea. Y entiende que hay que combatirla con progreso y laboriosidad. Hasta aquí todo el mundo podemos decir, oye, pues mira, no se ha hecho bien y habría que hacerlo con progreso y laboriosidad. Pues yo me apunto, eso está bien pensado, ¿no? Es por esto que pone en duda las leyes de pobreza inglesas. En ese momento ya había legislación de atención a la pobreza. Lo que pasa que era que de esa pobreza no salía nadie, porque claro, no estaba pensada que la gente saliese de pobre, más bien para guardarlo, para esconderlo, ¿vale? Es por esto que pone en duda las leyes de pobre, mostrándose enemigo de la caridad y de la beneficencia, tanto privadas como públicas. Llega a concluir que como las leyes no funcionan, es que no se debería de hacer ni caridad ni atención a los pobres. Ostras, ahora vamos a ir argumentando, ¿vale? También se muestra en contra de los sindicatos que proponen mantener salarios altos. Ahora también lo vamos a explicar. Así como de la creación de empresas para dar empleo a pobres, ya que entrarían en competencia con otras del mismo sector de producción. Joder, ¿qué le queda al pobre, madre mía? Ni trabajo, ni ayuda, ni nada. Pues básicamente voy a intentar condensar mucho del pensamiento martusiano. A ver si esto os parece que se ha olvidado. Pero vamos a empezar por la base. Como era un científico, lo explicaba con las matemáticas, pero matemáticas fáciles. Os he traído una gráfica, esa gráfica es de él, ¿vale? Fijaros, decía algo así, ¿no?
decía, mira, tenemos un problema en el mundo muy importante y el problema de la pobreza es un problema de población. Somos muchos. Aquí hay un montón de gente. Problema de población, ¿vale? De hecho, él era científico, pero era demógrafo, ¿vale? Claro, un problema de población. Y claro, hay una descoordinación, por eso no estudia las causas de la pobreza, sino las consecuencias de que seamos muchos, entre lo que hay de recursos y un montón de gente que somos. Decía, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo. Voy a explicarlo aquí. Tengo un rotulador, claro. Qué lástima ya los profesores ni usamos tiza ni lo que ¡Ay, qué bien! Tengo uno. Mira, decía, nosotros tenemos, en casa no me estáis viendo. Más o menos, no sé si me veréis. Decía, los alimentos crecen de manera aritmética, ¿vale? Los alimentos. Algo así. 1, 2, 3, 4, 5, pirámides. Pero la población no crece de manera aritmética, sino de manera geométrica. La población crece así. 1, 2, 4, 8, ¿va viéndolo? 16. Ya está, ya ha convencido a todo el mundo. Algo así como, esto es insostenible. Y al principio parece que todo va bien, pero cuando llegamos aquí, cada vez que va creciendo la población, hay menos. Esa es la gráfica, la representación matemática. Además, a ver, será el único que queda. La representación matemática de esto que decía Marto. De hecho, en la Facultad de Matemáticas y de Geografía y de Demografía y la gente de Estadística estudian la matemática malthusiana. Claro, explicado esto así, decía, tenemos que hacer algo, tenemos un problema poblacional, somos mucha gente. ¿Qué proponemos? Hombre, esto es muy sencillo. Si tú coges a los pobres, decía, y le das ayuda, ¿qué hacen los pobres? Se sienten mejor, tienen niños. A más niños, cuidado. Todos pasamos hambre. Todos no, ¿eh? Todos pasamos hambre. Mejor que no les demos ayuda. Ya se irán muriendo. Esa parte última no la decían, pero se suponía. También sería bueno pues, que no tuviera, sean políticas de control de la natalidad en la época que los pobres, no todos, no se casen. Si no se casan, mm, tonto, no tienen niños. Pero decía esto. No sé si me estoy explicando. Es decir, lo que tenemos que hacer por el bien de todos, y especialmente de los más pobres, es no ayudar a los pobres. Nada de mejoras salariales, nada de darles alimento, nada de darles comida. Había un montón de gente de la época que esto le encantaba escuchar y además era ciencia. Entonces yo puedo explotar a mis trabajadores, les puedo bajar salarios, les puedo quitar, les puedo hacer, les puedo... Claro, es bueno. Esto es el maltusianismo. ¿Os suena? Porque todavía el mundo es pobre, tenemos un montón de pobreza. ¿Cuál es el argumento? Que hay mucha gente. A día de hoy. Es que somos muchos. Y China, y no sé qué, no sé cuánto. Ahora ya en la India ya lo ha pasado a China, ¿no? El 79, Ujú. en China. Exacto. Pero todas las políticas macro mundiales de lucha contra la pobreza han sido lucha contra el control para el control de la natalidad, repartir condones, tema de políticas de educación sexual para las mujeres, políticas de infertilidad, depende de los países. ¿Han entendido esto que estamos hablando? Cuidado, ¿eh? Porque el problema de la pobreza en el mundo es un problema poblacional. ¿Os suena? Es que ahora eso sigue existiendo, se llama neomalthusianismo. O sea, no se nos ha olvidado. Cuando llegaba, nosotros lo primero que le decimos a los pobres, los ayuntamientos, los alcaldes, los políticos y muchos trabajadores sociales que están así, con este planteamiento, estas directrices, lo primero que se le dice a los pobres, planificación familiar. Si no tienes, no tengas niños. ¿Se ha entendido lo que acabamos de decir? Esto es esto. Ojo, no estoy quitando parte de razón. Si no tienes, es difícil, ¿no? Cuidado, pero no puede ser la regla de oro de la solución de la pobreza, porque habremos menos, pero ojo, cada vez más riqueza.
cada vez se tienen que desechar más alimentos, porque sobran para no abaratar los costes. A ver, espérate. Hay una parte del mundo que se muere por falta de calorías y hay otra parte del mundo que se muere por exceso de calorías. Y yo, entonces aquí no un problema poblacional, estos que están muy mal repartidos. ¿Se ha entendido lo que acabamos de decir? ¿Cuál es el fallo de Malthus? Pues muy fácil, que eso es mentira. Cuando sobran cosas y se tiran cosas y hay una gran acumulación en unas partes y en otras no, eso no crecía aritméticamente y geométricamente. ¿Se ha entendido o no? ¿Vale? Con los sistemas de producción que hay ahora mismo, se podría sustentar perfectamente el planeta. Perfectamente. Otra cosa, el tema de la contaminación, ¿se podría cambiar? Se podría cambiar, pero ya entramos en juegos económicos. Reparto, riqueza, cuotas de mercado. ¿Se entiende eso? Que son otras reglas de juego. Eso aquí no se está analizando. Pero esto va a hacer un daño a los pobres hasta el día de hoy horrible. Este pensamiento, maltusianismo, quedaros con eso. Bueno, este otro personaje, ¿no? La contribución de voz introdujo un cambio de perspectiva, ya que ese planteamiento fue que el problema social no eran las personas pobres, sino la pobreza, ¿vale? Despojando así de toda culpabilidad a las personas que la sufrían. Pone el foco del problema fuera de las causas individuales de la persona, planteando que la mejora de las condiciones económicas y de la vida mejoraría la calidad moral de los pobres. Si yo, decía este personaje, voz, ¿no? Si yo cambio las circunstancias que rodean a las personas pobres, a lo mejor esa persona deja de ser pobre. Joder, pues esa es una de las filosofías fundamentales del trabajo social. ¿Se ha entendido o no? Eso es uno de los bases fundamentales. Hombre, claro que trabajamos con las personas individuales lo que tengamos que trabajar, pero cuando las condicionantes son macro, o son sociales o son contextuales, si tú no modificas lo que hay alrededor, por más que tú quieras, esa persona sigue estando donde está. Esto es muy importante. Bueno, pues tuvo que llegar este personaje y unas escuelas posteriores para darnos cuenta de que la pobreza no era individual, era una cuestión social, y se llamará la cuestión social. Siglo XX. La cuestión social. Y para atender la cuestión social se parte de que hay pobres, si son cuestiones sociales, existen los pobres porque hemos fracasado socialmente. Y estamos creando unas condiciones que sumen a unas personas en la pobreza y a otras en la riqueza. Y ya está. Esto es igual que las cuestiones de género, igual que la violencia, igual que... Se ha atendido, ¿no? Si existen esos condicionantes, hasta que tú no los cambies, aquí no hay nada que hacer. Porque por más que tú trabajes la parte individual, no puedes hacerlo, ¿no? Bueno, a este muchacho, Spencer, como veis, todo me cae muy bien. Me hierve la sangre un poquillo. Spencer introduce en este ámbito los preceptos del darwinismo social. Vamos a ver. Darwin estudió tortuga, ¿ha entendido o no? Y otros bichos. Nunca habló de seres humanos. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Era un científico científico, se basaba en la evidencia empírica, lo que observaba, tarará, tarará, tarará. No estudió nunca con personas. Pero hubo una serie de personajes que eso de la ley del más fuerte o supervivencia del más fuerte, lo reinventaron y lo adaptaron a los humanos. Darwin nunca dijo nada. De hecho, se llama darwinismo social, pero se debería de llamar malthusianismo social, porque fue antes Malthus que Darwin, las teorías estas de darwinismo. Uno de los defensores del darwinismo social es este personaje que es Spencer. Venía a decir que decía, ¿no? En ámbitos de preceptos del darwinismo social, según los cuales la competencia será la ley que rige la vida de las personas, por lo que la autoayuda supondría un remedio inexcusable. Estos personajes, Spencer y otros similares, llegan a decir, es legítima la ley del más fuerte, la lucha del más fuerte o la supervivencia del más fuerte. ¿Por qué? Porque eso implica evolución social. A más fuertes sean los fuertes, ¿se ha entendido? Más avanzan las sociedades. Para ello, como es supervivencia, el fuerte está legitimado, si lo requiere, a pisar al débil y hasta que desaparezca. Ostras, ¿y el débil quién es? Madre mía, yo espero no ser débil, porque Era la justificación. claro, si hay una justificación, no hay culpa. Es más, tú te sientes que tú estás haciendo un progreso por tu sociedad cuando tú abusas de tus empleados, de los pobres. ¿Se ha entendido? Porque tú estás creciendo
y engrandeces tu especie, tu sociedad, tu pueblo, tu lo que sea. Y además lo tienen súper juego estos personajes. Entonces, liberaban de carga moral y de culpa, con lo cual legitimaban esto. Frases de hoy día. No es nada personal, son los negocios. Yo, por Dios, y no personal. Tú lo puedes llamar como tú quieras, pero tú eres persona y has despedido a 100 personas. ¿Se ha entendido? Hay gente que lo hace y gente que no lo hace. Pero lo dice como diciendo, escucha, que en verdad yo contigo hasta me tomaba una cerveza, pero yo te voy a echar a la calle porque estos son los negocios y aquí no hay huerta de hoja y lo importante es el dinero y lo importante es los beneficios y lo importante... ¿Se ha entendido lo que acabamos de decir? Con lo cual yo no tengo culpa y tú debes de entender que yo soy buena gente, pero estos son los negocios, que esto es lo que hay, ¿vale? Pues bueno, ahí dice el chiste, what is social Darwinism, ¿no? Y dice la mujer, survivor of the richest, la supervivencia de los ricos, es el personaje. Contribuciones de algunas figuras de los antecedentes del trabajo social. Chalmers, ¿vale? También lo vais a leer por ahí. Apostó por la investigación de las circunstancias y condiciones de las personas que pedían ayuda. Consideraba que había que hacerlo desde 4 ámbitos. Una, la economía de la familia y sus hábitos. Dos, el apoyo de sus parientes. La simpatía de las clases más pudientes. Y por último, la simpatía de unos pobres con otros pobres. Si os dais cuenta, lo que Thomas Chalmers va a hacer es como, ¿cómo podemos acabar con la pobreza? Y hay un montón de enfoques aquí, porque algunos son individuales y otros son de ayudas externas. Pero si os dais cuenta, lo que hace es como círculos de apertura. Es decir, vamos recurriendo a más alejados de la persona conforme los círculos más próximos no son capaces de ayudarla a esa persona o de atenderla o de abastecerla. En verdad, si os dais cuenta, las necesidades humanas son iguales, ¿vale? Si nosotros, esto ya es de trabajo social de otros temas, pero básicamente cuando tú tienes una necesidad, primero quieres solventártela tú, ¿estamos de acuerdo o no? Cuando yo no puedo, sea económica o de la forma que sea esa necesidad, tiro a mi círculo inmediato, mi pareja, mi familia, mis padres, los que sean más cercanos. Cuando estos o no existen, o no están, o no pueden, ¿vais viendo a dónde voy? Tiramos más allá, vecinos, amigos, se va entendiendo. Pero cuando estos tampoco pueden, o no están, o no hay, ya empiezo a pedir ayuda a mi iglesia, a mi ayuntamiento, a los servicios sociales, a Cáritas, a Cruz Roja, ya me empiezo a abrir. Vais viendo, con un poco estas recomendaciones, él las veía. Dice, oye, vamos a articular, a ver hasta dónde hay, a dónde se puede llegar. Esto es un procedimiento. Si alguien sigue una metodología, ya metí una palabra de trabajo social, un procedimiento, ya tenemos un técnico formado. Porque para llevarlo a cabo, alguien te tiene que explicar cómo hacerlo. ¿Se ha entendido o no? Tiene que haber un maestro, un aprendiz y por tanto una escuela. Y empiezan a hacer una profesión. ¿Vale? Bueno, el varón Geraldo, se llamaba así, sus contribuciones de la percepción del benefactor como un modelo de socialización, por ello el pobre que recibe la ayuda y su benefactor establecerían una relación permanente. A su vez, hizo hincapié en que la necesidad de controlar las ayudas a los pobres, planteando la necesidad de examinar y clasificar las necesidades sociales e identificarlas con los remedios que requería cada una de ellas. Clasificó las necesidades en permanentes, profesionales o derivadas de la imprevisión. ¿Vale? No, todo esto es muy potente. Si os dais cuenta, oye, debería de existir un donante y un receptor, un benefactor y una persona que se beneficia. Pero además sería guay que siempre estuvieran unidas, algo así como un padrino, madrina, yo qué sé, alguien que te acoge. Vale, esa es una manera. Lo que pasa es que eso no funciona. Si se pelean o lo que sea, o tú no tienes padrino, tú eres pobre, ¿no? Pero bueno, se ha entendido, tiene sus pros y sus contras. Pero además también trabaja la necesidad de controlar un poco esa relación o de ayuda. Incluso habla de tipos de necesidades. Esas necesidades, decía, pueden ser permanentes. Si una persona, oye, mira, esta persona le falta una pierna, sabemos que no va a poder trabajar. Esto es permanente. Por más que haga, la persona no va a salir de esa condición que le limita, por ejemplo, para el trabajo, ¿no? Pero también pueden ser provisionales. Oye, mira, yo no es que me falte una pierna, es que me he caído o me he lastimado en el trabajo y durante un mes no puedo ir a trabajar porque tengo que recuperarme. ¿Qué pasaba antiguamente cuando no había seguridad social? Porque ese mes tú no comes y te mueres y punto. Ya está, mi huerta de hoja. ¿Se ha entendido o no? O por falta o derivadas de la imprevisión. ¿Qué es una imprevisión? Vamos a ver, si tú sabes que te vas a hacer viejo, si tienes suerte y llegas a viejo en esta época, ve guardando para cuando no puedas trabajar, previsión.
¿Vais viendo? No. Tú tienes una cosita guardada. Esto que se llama previsión, y de hecho se inventarán los seguros de previsión, y hubo una empresa muy antigua española que se llama Previsión Española, era para, sabiendo que te van a llegar estos momentos, vamos a crear sistemas para guardar, pues cuando llegue el momento, te lo den. Anda, está en la seguridad social contemporánea. Durante el tiempo que puede, se aporta, aunque aquí es más complejo, ¿no? Hay tres cajitas y montones. Exactamente. Cuando te hace falta, de ahí se toma. Pero esto es muy antiguo, los gremios, la Edad Media, o sea, hay un montón de ejemplos de esto que siempre han funcionado ese tipo de previsiones. Bueno, pues en este caso el personaje los va trabajando. Bueno, aquí tenéis la época de la filantropía femenina, ¿eh? ¿Había hombres filantrópicos? O sea, habría, seguramente habría, eh, pero habría que buscarlo. La filantropía se basa en un conjunto de prácticas que tuvieron su inicio a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y surgieron muy ligadas a las organizaciones de la caridad. Recordad que os he mencionado en otra asignatura, es que ya, perdona que mezcle, pero eran las Charity Organization Society, que eran sociedades para la organización de la caridad, ¿vale? Era esto, eran sociedades que cogían dinero de la caridad y empezaron a crear profesionales que organizaban esa caridad para hacer una mejor distribución de esos recursos. ¿Vale? Pero ahí está, eso se cruzaba también con todo el sistema de la filantropía femenina. Si había determinadas figuras, mujeres, que tenían como unas funciones sociales de prestigio, que era, ya que tú eres pudiente, no era una mujer pobre, era una mujer de una determinada clase social, muy acomodada, deberías dedicar parte de tu tiempo a ayudar a los más necesitados, ¿se ha entendido o no? Y esa ayuda a ti te da honor, te da prestigio social, o sea, es bueno, visualmente es muy bueno. Sociales americanos. Efectivamente, americano y británico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrirá? Y también españoles, todavía podía encontrar, busca por ahí quiénes eran las damas de la Cruz Roja en España, dónde se ponían durante el franquismo y por qué se ponían y además que se les viera. Y tiene que haber fotos, buscar, ¿vale? Vale, hay películas que también las recogen, ¿vale? No eran las que estaban en la Puerta del Sol no eran cualquiera damas de la Cruz Roja, ¿vale? Entonces, eso da prestigio. ¿Qué tiene de bueno? Que llega un momento en que esta gente, estas personas que empiezan a hacer esas visitas domiciliarias, porque además iban a buscar a los pobres a las casas, les daban. Hay un montón de, yo qué sé, ¿os gusta la película Mujercita? La película de Mujercita va a la madre con las niñas a casa de los pobres a llevarle comida el día de acción de gracia. Bueno, por hasta de día y todo. Pero se está entendiendo, es decir, eso era lo normal en la época y era quien podía hacía eso. Pues eso es filantropía, ¿vale? Y además te daba una posición social. Pues esto tenía una tendencia hacia el realismo, la organización, la eficiencia, la moral y la mediación. O sea, hay un montón de elementos aquí metidos que luego se traducirán en profesión. De hecho, una de las técnicas que es muy de trabajo social son las visitas domiciliarias como técnica profesional. De hecho, estas filantrópicas llegará un momento que se les llame como profesionales ya, no ya como mujeres de clase social alta, aunque las sean también, pero ya profesionales, formadas, serán las visitadoras amigables, que es un previo a las trabajadoras sociales. Son las visitadoras. Según Moy es un teórico español, Manuel Moy, de lo mejorcito que ha escrito sobre trabajo social, con un manual muy potente, pero ya se utiliza menos, ya más antiguo. Pero casi todos los manuales de trabajo social que existen toman de base a Moy. Dice que las primeras visitadoras amigables, que son estas que yo he dicho, eran mujeres de la burguesía que tenían el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. También eran denominadas visitadoras sociales o visitadoras de los pobres. En España eran visitadoras de los pobres, ¿vale? Además, estas mujeres, como responsables de las políticas públicas, se convirtieron en las nuevas mujeres en un nuevo siglo abierto a la reforma social y a un nuevo rol profesional que será, con muy poco tiempo después, las futuras trabajadoras sociales. En España las llamaremos asistentes sociales y en otros países las social workers o trabajadoras sociales. ¿Vale? Pero fijaros que cómo vamos dando pasitos y vamos resituando piezas para empezar a vivir. Ahí he dado una reunión de filantropía
de una clase social muy concreta, británica, que la tenéis. Bueno, el próximo día lo tenemos que dejar aquí, señores, que nos van a cerrar. El próximo día veremos las pioneras del trabajo social y le damos un poquito más de caña y vais a ver el papel tan fundamental que tenían o han tenido y tienen, ¿no? Porque seguimos en ello, las mujeres en nuestra profesión y las aportaciones tan fundamentales que hicieron en su tiempo, ¿vale? Bueno, nos despedimos, lo dejamos, nos vemos en una semana, ¿no? Le damos caña. Bueno, nos despedimos en casa. Os recuerdo que os paso la grabación, ¿vale? Hasta luego. Adiós. Hasta luego.